Gracias por la invitación nuevamente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, a Natalia Rodríguez Suárez, que es la editora de esta obra maravillosa que tenemos que presentar hoy, y a todos los colaboradores de la obra, que es una obra realmente excepcional, porque no se está produciendo mucho este tipo de material en nuestra región, ni en la temática, ni en la profundidad de abordaje que voy a tratar de tratar ahora. De manera que, en primer lugar, agradecimiento a todos, felicitaciones a quienes han dado lugar a este texto, que lo han producido en modo colaborativo, lo cual, desde luego, multiplica el valor, yo creo, del mismo, porque enlaza, pone en comunicación distintos esfuerzos que se están llevando a cabo en la región, distintos abordajes, pero detrás siempre de la finalidad común que iniciamos en bioética ya hace muchos años, ¿no? Cuando se introdujo y formamos parte de la introducción de la bioética en América Latina. Yo he escrito un prólogo para este texto, esta guía de consultoría bioética, sobre casos difíciles en la práctica hospitalaria. En algún momento en el texto se marca la diferencia entre dilemas éticos, entre casos difíciles, ¿no es cierto? Y lo que podría ser un acompañamiento en la cuestión moral del abordaje de los casos clínicos. Creo que está bien esta salvedad introductoria y esta denominación de casos difíciles. De hecho, es muy difícil de ver que se plantee o se haga una consulta en bioética presentándola de modo estricto como un dilema bioético. Quien lo presenta en modo un poco borroso, si se quiere, sin precisar muy bien las argumentaciones en juego. Esta es tarea propia de quienes trabajan en bioética, el comité, los miembros de la consulta, etc. De manera que mal podría ser en modo estricto un dilema. Por eso creo que es buena la elección del subtítulo, ¿no? La toma de decisiones en casos difíciles en la práctica hospitalaria. Desde luego que al dilema se llega, después de una buena tarea en la consulta, se llega en todo caso al dilema y se llega a ofrecer una alternativa a la situación dilemática, o trilemática si corresponde, es decir, a la situación problemática, en realidad en modo general con dos alternativas mayores y a veces alguna otra. El texto está estructurado, digamos, con una presentación de 10 casos iniciales y después un abordaje de 3 temas en modo analítico, 3 temas que hacen lugar a la violencia, a la insensibilidad moral, que ya nos plantea un tema muy caro a la ética, ¿no es cierto?, que es la sensibilidad. De hecho, los valores son captaciones emotivas, intuitivas, ¿no es cierto?, de la realidad, donde distinguimos el valor frente al disvalor. Es evidente que tomando la violencia, tan cara, por cierto, a la realidad colombiana, como preocupación, como situación
que ha dañado tanto, ¿no es cierto?, a la comunidad colombiana. Es evidente que el tema violencia, en tanto no se sepa distinguir la diferencia entre lo violento y lo no, entre el daño que se pueda causar y no, no se tenga la sensibilidad para captar el valor de la paz, de la no agresión, de la no violencia, ¿no es cierto? Entonces creo que ese tema que está al final, y comienzo un poco por el final, un segundo tema que es el de la discapacidad, que se trata muy extensamente en los 5 primeros casos, viendo bajo el título más apropiado hoy de diversidad funcional y no a los antiguos de discapacidad, de deficiente, u otras denominaciones que han habido siempre mencionándolo como un menos, ¿no?, frente a la eficiencia, frente a la funcionalidad. A la validez, los minusválidos. Entonces, yo creo que este segundo tema, de algún modo, profundiza cuestiones tratadas en los 5 primeros casos de la obra. Y por último, el tema de la verdad sustentable, ¿no?, el viejo tema de la veracidad, de la regla de veracidad en el campo de la salud. ¿Cuál es el alcance? A través de 2 ejemplos que son paradigmáticos: la verdad en el paciente oncológico, uno de los temas cardinales de la bioética que siempre se han tocado para tratar la regla de veracidad. De manera que en esas 3 temáticas finales, casi se podría decir, está en juego un triple abordaje que también se desarrolla a través de los 10 casos problemáticos, ¿no?, y que son el tema de los valores, el tema de los deberes y el tema de las virtudes. Adelantar algo en este sentido, ya que la guía de consultoría es una oferta metodológica para tratar de resolver los problemas, de los cuales ya diremos alguna cosa más, pero adelantar sí que, primero, esta triple constitución de la ética, de cualquier ética, por más que haya éticas como las antiguas que hayan puesto el acento en los valores y hayan sido recuperados en el siglo XX por Max Scheler, por Hartmann, etc. Pero los valores han sido importantes en Sócrates, por lo menos la ética socrática, y sobre todo las virtudes del tiempo antiguo y del medioevo, las virtudes durante el cristianismo, y los deberes que son más propios de la modernidad, ¿no es cierto?, con sus máximos exponentes, si se quiere, Kant y Mill, como el utilitarismo, el deontologismo. Ahora, yo creo que en este sentido la obra capta bien esta triple constitución de la ética en general, por más, insisto, que en un tiempo histórico se haya puesto el acento en las éticas de la virtud, en otro en las éticas del deber, ¿no es cierto?, y en otro en las éticas de los valores. Pero digo, lo que la obra plantea es precisamente la problemática que
en el ejercicio de la evaluación ética que todos los eticistas en la consulta debemos hacer, en modo individual o colectivo, como consultor individual, como consultor grupal de un comité, una comisión, etc. El problema es, por un lado, identificar y distinguir los valores, los deberes y las virtudes en juego, como se hace extensamente a lo largo de los casos, y aún más, cómo se armonizan y cómo se les da a cada uno el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar le damos a los valores hoy? Esto, como digo, está planteado en el tema de violencia, ¿no es cierto? Y al tema de la sensibilidad. Y esto nos lleva a la otra cuestión que también está presente en el texto, de la educación en bioética, y a la pregunta de si es posible educar en valores, si es posible educar al ciudadano en la distinción emotiva, sensible, entre lo justo y lo injusto, entre la virtud de decir la verdad o el valor de la verdad, el valor de la verdad frente a la mentira, hoy en día tan hackeado. Y si es posible enseñar esto en medio de contextos que en más o en menos a lo largo de la historia han conspirado de algún modo la práctica, el vivir mundano y los intereses de algún modo llevan a la dificultad de universalizar valores. Esto en todo caso es lo que en modo lamentable dejó como resultado las dos primeras guerras, y hoy en día, bueno, es otra historia, sigue de otro modo, pero las dos primeras guerras acabaron de algún modo con la ilusión, podríamos decir, de una ética de los valores planteada por Scheller, por Hartmann y después. Es decir, esto de después de Auschwitz no se puede más hacer poesía. Y si hay algo que condensa valores es la poesía. Entonces, esto hacia el final. En el medio de o al principio del texto hay 10 casos. Los 5 primeros dedicados a diversidad funcional, discapacidad en términos viejos. Podríamos decir también a personas que no gozan de plena autonomía para tomar sus decisiones y en las cuales emerge la figura del subrogante. Y hasta qué punto los demás, alguien puede decidir por otro, valorar por otro, etc. Hay cuestiones muy interesantes en ese sentido, porque se plantean como temas centrales, medulares, en el primer caso, por ejemplo, el interés superior del niño, ¿no es cierto?, frente a la toma de decisiones en el embarazo de una mujer de un bebé con trisomía 18. Trisomía 18 es, para quienes no lo sepan, es un trastorno no solo con muy baja expectativa de vida, sino con altísimo sufrimiento para los bebés o los recién nacidos que padecen esta enfermedad. Es decir, no solo tiene una expectativa de vida en general menor a 1 año, en general mueren, salvo una porción muy reducida dentro del año, sino además con una pésima calidad de vida y un alto sufrimiento que se agrava con las intervenciones que podemos hacer en salud.
De manera que acá lo que quiero destacar, primero cómo se mete en ese caso en un concepto central. Y esto creo que son las enseñanzas que deja más allá de la ilustración que deje cada caso y demás. Cómo de algún modo indagan profundamente en alguno de los conceptos centrales. Acá interés superior del niño. Bueno, interés superior del niño es un concepto jurídico, sí. Difícil de entender desde los supuestos tradicionales de la medicina y la salud y el campo sanitario. Difíciles porque la mentalidad tradicional médica nos formaba de manera muy tecnocientífica. Y el campo del derecho, bueno, cuando uno podía transgredir algo demasiado obvio y demás. Pero no, nunca se enseñó en medicina a la valoración de la norma jurídica, del valor, del bien jurídico tutelado. Esto no formaba parte de la medicina. Bueno, aquí se presenta como la noción de interés superior del niño para tomar unas decisiones de avanzar en tratamientos severos, invasivos, etcétera, en este marco, es aceptable o no, porque así lo pide la Convención de Derechos del Niño. Y lo que quiero mencionar aquí es que lo difícil, aunque está definido en el artículo 8 de la Convención, es difícil de incorporar en medicina y en el campo sanitario la noción de que nuestro deber de asistencia como profesionales de la salud ha cambiado en dos sentidos. En primer lugar, en la consideración del paciente, de los pacientes, podemos incluir ahí a su entorno, como sujetos de dos tipos, porque antes eran el objeto de acción de la indagación, la exploración, el juicio y la intervención de los profesionales de la salud. Lo que se hizo primero con Freud y la introducción de sujetos psicológicos, si ustedes quieren, en medicina, pero progresivamente la introducción del sujeto moral. Paul Ramsey decía en un libro del año 70, The Patient as Person, la introducción del paciente como persona como sujeto moral, decía. Que por cierto fue un libro señero en abrir el campo de la bioética. Pero además, relacionado pero distinto, es la consideración del paciente, de la persona, como sujeto de derechos. Y entender esto significa, si vemos que los pacientes, por eso hemos trabajado en nuestro caso mucho sobre derechos humanos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que el paciente como sujeto de derechos se le atribuyen, se le protegen jurídicamente una serie de valores que se consideran universales, no en modo abstracto, sino por práctica social, histórica, que convalida aspiraciones morales que las personas hemos tenido a lo largo de la historia y que en otro momento de la historia se protegen jurídicamente. Estos son los derechos humanos, no son otra cosa. Lamentablemente, identificados como el tema de la violencia, cuando emerge el disvalor, cuando emerge la transgresión brutal, ahí vamos detrás del recordar, actualizar los valores, los deberes, las virtudes que nos faltan. Pero sujeto de derechos es entonces la protección de determinados valores en modo de un deber, de los deberes que tenemos a proteger la vida, la salud, el derecho, la habitación, la vivienda, el trabajo, lo que ustedes quieran. Y dentro del campo de la salud, todas las subdivisiones.
Pero dicho esto, el sujeto de derechos, entender al paciente como sujeto de derechos, implica entender que ese paciente que tenemos delante tiene protegido un conjunto de valores entendidos como derechos en modo interrelacionado y armónico, en primer lugar. No son islas aisladas, no se toma un derecho y se aniquila a los demás. Es un complejo, es un sujeto que es complejo de varios derechos. Entonces se protege esto, pero se protege en tanto derecho a disfrutar del valor que se protege. Entonces, el derecho a la vida, por ejemplo, pierde todo sentido si hacemos una serie de esfuerzos inútiles. ¿Para qué? ¿Para que el paciente viva o muera? No, para que el paciente goce de la vida, goce de la libertad, goce del ser una persona íntegra en cuanto lo fue y lo quiere o desea seguir siendo, o entendemos que lo ha de seguir siendo. Si un paciente cualquiera no puede gozar de ninguno de sus derechos, desde un punto de vista de su consideración como sujeto de derechos, además de su consideración como sujeto moral, pero los 5 primeros casos nos enfrentan al problema de personas que no tienen la autonomía como sujetos morales para tomar su decisión. Entonces nos enfrentan a nosotros, a la sociedad, a los consultores, a tratar de encontrar cuál es el camino, y el camino nos conduce a ver la parte moral que hay en la protección del sujeto de derechos, que está ahí, que no se puede expresar, pero que tiene una constitución a proteger. No porque a nosotros se nos ocurra que un principio tiene más valor que otro, esas son, en todo caso, cuestiones discutibles. Lo que es indiscutible son los derechos que tiene inalienables, que no se los puede quitar nadie. Ahora, esos derechos implica que pueda gozar de ellos. Si no, no tiene sentido hablar de sujeto de derechos, de un sujeto que no puede gozar de su derecho. Entonces, bueno, digo esto y para ir avanzando hacia el cierre, porque hay mucho, así como este primer caso, hay otros que, como dije, se detienen en ver la cuestión de valores, la cuestión de autonomía y libertad. Cuando se habla de autonomía relacional, en tercer caso, en realidad se está aludiendo a la diferencia que ha sido en la bioética de principios tradicional, ha sido ocultada, que una cosa es la autonomía, otra cosa es la libertad. El viejo concepto de libertad. Y la libertad siempre es relacional, siempre. La autonomía, no. La autonomía es un concepto en el cual uno, desde la supuesta o pretendida autonomía, podemos pedir cosas, y cada día en las sociedades actuales está más extendido, esta medicina del deseo, estas sociedades del deseo, en las cuales se ha exacerbado, digamos, el tema de la voluntad individual, aún a costa de otras personas. Entonces, la autonomía es lo que yo puedo decidir, pero lo que yo puedo decidir es lo que entra dentro de la esfera privada. La autonomía es derivado del derecho a la vida privada, artículo 19 en nuestra Constitución y en todas las tradiciones liberales. Es la vida privada, pero la libertad es la vida en público, la vida social. Y eso se trabaja de algún modo, se entra a esa problemática de distinción que heredamos en la bioética liberal de tradición anglosajona, con ese fuerte sesgo de la noción de autonomía, reduciendo el concepto de libertad. Hay muchos otros
y muy interesantes e importantes temas que no puedo tocar. El tema del tiempo, por ejemplo, el tiempo y las decisiones. Bueno, precisamente una de las cuestiones que entra en juego es el estado vegetativo persistente, que como ustedes saben, para los médicos o los profesionales de salud viene definida por los estándares de la Academia Americana de Neurología, que es un poco el patrón oro en estas decisiones y que tiene en cuenta el tiempo. Es decir, después de un año con todos los tratamientos, sin ninguna evolución favorable, etcétera, lo que debemos hacer. Pero el tema del tiempo, y el tema del tiempo se lo liga, y por eso hay muchas cuestiones en el libro, muchas cuestiones muy interesantes. Porque el tema del tiempo hace a la prudencia. La prudencia es una virtud, es una de las virtudes mayores, o la virtud mayor de la medicina, como la del derecho, la jurisprudencia, como del ámbito eclesiástico, la prudencia eclesiástica. Entonces, el tiempo, hoy en día también tan acelerado, ¿no es cierto? Tenemos los chicos, los residentes que nos traen casos a ver qué hacemos y tal, y cuánto hace que los internaron, 5 días, una semana, y qué resultado dio, todavía no saben cómo, pero ya quieren ver si desconectan o no desconectan. La noción de tiempo tiene que ver con la prudencia. Y el tema de las virtudes es un tema que se ha perdido. Ustedes verán, tiene una regla derivada de un principio, la regla de consentimiento informado, derivada de autonomía. Tienen un principio, o sea, un deber, dan lugar a un deber. Tienen el valor de la identidad y de las decisiones de cada uno, y el consentimiento no se cumple en el 70% de los casos. No hay hábito, no hay virtud de cumplimiento. Está el deber, lo conocen todos, pero falta la virtud, el hábito de respetar, y por tanto de respetar el principio y respetar lo que hay detrás, que es el valor del sujeto moral, de la persona como sujeto moral. Entonces, el libro está plagado de cuestiones muy interesantes, muy finamente tratadas y muy metidas en la práctica, cuestión difícil o rara de ver en los abordajes en bioética, que apelan mucho al consensualismo, es decir, bueno, hacemos una bioética que ponga a todos de acuerdo y con eso. Aquí se habla de toma de decisiones compartidas, pero toma de decisiones compartidas para tener un mínimo punto de partida entre autonomía y beneficencia para, como decía Benjamin y McCulloch, es un punto de partida y nada más, porque en toda la descripción de cada caso se complejiza tanto, y con esto sí voy a cerrar dando mi visión para la consulta y tal. Yo creo que los que hacemos bioética tratamos un campo, porque no es una disciplina particular cerrada, tratamos un campo complejo, un campo, lo definiría, normativo, es decir, nosotros no nos tenemos que salir de ver que nuestra respuesta tiene que ser, o si nos consultan, ¿no? Tiene que ver, en nuestra tarea es con una devolución acerca de lo que pensamos, proponemos, creemos, vemos, etcétera, acerca de lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es una norma que puede tener distintas raigambres. Los médicos podemos deber hacer lo que nos dice el Código de Ética Médica. Bueno, es un deber hacer, deontológico. Los creyentes de una determinada religión o práctica religiosa podrán tener que ver con lo que les mandan su comunidad religiosa, y en todo caso será seguido en el primero por la consideración de sus pares colegas en el campo religioso, por dentro de los creyentes que comparten la comunidad de valores religiosos,
Y así, en el campo de la medicina, en cuanto a las indicaciones, están los estándares médicos. ¿Qué debemos hacer? El estándar, lo que manda la profesión a escala internacional, nacional o en la institución en la que nos manejamos. Es el deber hacer según el estándar medido en términos de eficacia y seguridad. Y si nos salimos de ahí, nos estamos saliendo de lo que dice el canon de primera alternativa de tratamiento, primer esquema, segundo, tercero o el que fuera. Y así en tantas otras cuestiones. Las comunidades culturales se diferencian frente a otras que tienen otros hábitos porque tienen determinadas prácticas culturales convalidadas por la comunidad de pertenencia. Entonces, cuando nosotros recibimos un caso, recibimos una complejidad de espacios normativos. El espacio normativo individual que puede tener el paciente, en el caso que haya desarrollado y pueda, o la familia, o el subrogante, lo que trae, con sus pertenencias sociales, sus pertenencias de todo tipo, ¿no? Ya voy cerrando. Pero detrás, si bien se dice en el texto, lo primero a ver son los hechos, y porque los hechos son resultado de prácticas categoriales concretas. Nosotros incidimos como abogados, como médicos, como filósofos en el hacer educativo, analítico, crítico, etcétera, como sociólogos, como psicólogos. Tenemos campos categoriales. Una cosa es la estructura psíquica y otra cosa es la estructura del cuerpo humano en términos biológicos, otra cosa es la estructura del genoma para los que se meten en la genética, son campos categoriales. Ahora, de esos campos categoriales sacamos por práctica normas que nos indican más o menos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en términos de eficacia, en términos de seguridad, en términos de verdad o veracidad o evidencia científica, etc. Bueno, la norma jurídica, también hay un corpus de normas jurídicas dentro del campo del derecho. La tarea bioética, a mi modo de ver, consiste frente a cada caso, como estos 10 que se presentan para problematizar, en identificar, en primero ser escucha y preguntón, si ustedes quieren, inquisidor de todos los aspectos posibles. Ahí la formación del bioeticista, por eso tiene que ser amplia y con un mínimo formación para identificar y reconocer los distintos campos. Reconocer el lugar del paciente, el lugar de la familia, el lugar del derecho, el lugar de la medicina con sus términos de eficacia y seguridad, el lugar de la comunidad cultural, etc. Identificar y hacerla emerger cuando no está. Cuando en el relato que nos traen muchas veces no están, o no están las evidencias científicas suficientes, o no están contrastadas, o no están validadas por un Ateneo, por quien sea, por un colega, por los estándares internacionales, etc. Es decir, primero tenemos que ver la problemática compleja, porque en bioética lo que nos muestra es que la realidad normativa es compleja. Entonces tenemos que verla y después la tarea bioética consiste, como bien se trabaja ahí, cómo conjugamos esto. Es decir, cómo conjugamos todos estos campos normativos aceptables, porque cada uno categorialmente ha trabajado y tiene una historia que valida un deber, un modo de hacer, un deber hacer las cosas en la perspectiva de cada una de las profesiones o actividades. ¿Cómo hacemos para armonizarlo, conjugarlo? Bueno, esto, si ustedes quieren, sería para los antiguos el arte. Un arte, es decir, la combinatoria difíciles de conceptos, de verdades, es una
combinatoria que lleva también una virtud. La sabiduría, de todos modos, bueno, la bioética pide sabiduría, y con esto voy y termino. Y yo creo que este texto que hoy recibimos nos invita a ampliar nuestra mirada y a tratar de actuar como bioeticistas en modo complejo, en modo amplio, con una mirada atenta a las distintas cuestiones que están. Bueno, esto, lo que los antiguos llamaban la sabiduría, es decir, no meramente toma de decisiones tipo ingeniero, ¿no es cierto?, de modo meramente deductivo, sino también recogiendo la experiencia inductiva que a lo largo del tiempo han tenido las distintas esferas de la vida, o del mundo de la vida, o del vivir mundano. Este es un libro, a mi modo de ver, excelente. No puedo más que felicitar a todos los que han colaborado en él y han hecho que salga a la luz, y un gran aporte para la bioética latinoamericana. Muchas gracias por la invitación.